celular. Y cuando lo vinculé a mi celular me di cuenta que estaba presentando. Mis amigos de YouTube, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Yo me siento muy bien y yo espero que tú también estés igual de bien en esta día, en esta tarde o en esta noche. Y en esta nueva oportunidad que Dios nos da, en este nuevo día, vamos a mirar algo que me tiene feliz y es el dron. Entonces, así mismo, ya como lo viste en el título, vamos a estar mirando ese dron, vamos a estar revisándolo y vamos a estar viendo si vale la pena, porque como he estado subiendo short y como he estado subiendo informaciones a mi canal de YouTube, si no te has suscrito, suscríbete. Yo he estado dando avances del dron para que tú te vayas enterando de lo que vamos a ver. Entonces aquí lo vamos a revisar y vamos a mirar qué tan bueno es y qué tan buena es la cámara. Y así como he estado dando avance, ahora mismo es el dron más vendido de Amazon y el que está entre los más económicos. Así que vamos a ver el video. Otra cosa muy importante, quédate viendo el video hasta el final. Vamos a estar mirando algo sobre este dron, algo que me pasó. Bueno, como están viendo, aquí tenemos el dron. Esta es la marca Pioneer. No sé si la están viendo. Entonces, esto es un mini dron. Este dron viene en su estuche y de verdad al precio que lo estaban vendiendo me encantó. Entonces vamos a estar haciendo un revisado. Vamos a estar mirando qué es lo que nos trae el producto y vamos a hacer unos pequeños chequeos y pruebas. Entonces vamos a ver. Entonces vamos a abrirlo. Ya yo lo había abierto porque obvio tengo que probarlo, tengo que saber qué tan bueno es el producto. Entonces vamos a mover la caja y miren lo que tenemos aquí. Este es el estuche, el bulto o el equipaje, no sé cómo lo digan en tu país, donde viene el dron. Este dron, según las especificaciones del fabricante, tiene una resolución de 1080p. O sea, vamos a decir que es una resolución HD de alta nitidez, por decirlo así. Entonces vamos a abrirlo. Vamos a ver qué nos trae este dron. Vamos a ver si vale la pena. Vamos a abrirlo. Y esto es lo que trae. Pero antes de ver el dron, vamos a ver lo que trae. Esto está aquí un poquito desorganizado porque ya lo abrí. Entonces trae su pequeño o fuente o cable USB con conexión normal para cargarlo. Porque resulta que trae dos baterías y eso se le agradece. Gracias al fabricante. Entonces por esta conexión se carga vía el cable USB. Entonces aquí enciende una lucecita roja. Entonces automáticamente si apaga la luz roja te indica que tu batería se cargó. Entonces ellos te dan dos baterías. O sea, tenemos el cable y dos baterías. Según el fabricante, cada batería tiene un rendimiento de 22 minutos. Pero todo depende de la potencia, cómo uses el dron. Ese es otro dato. Este dron tiene 3 velocidades. Y lo dividen en por ciento, 30%, 60% y 100%. ¿Qué quiere decir eso? Que en cada uno de esos modos el dron va a tener más agilidad y va a ser más rápido en el uso. Entonces luego esto que tú ves aquí trae 4 piezas de estas. Vamos a sacarlas. Cada una de esas piezas se ponen en las patas o vamos a decir en las extremidades del dron y sirven para proteger las hélices, sirven como un escudo para que las hélices no se maltraten y no se dañen, poder proteger el dron. Y también nos regalaron, por decirlo así, o va dentro del paquete, cuando tú lo compras, 2 juegos de hélices. Esto es si llega a darse la situación que tuviste un accidente y tu dron chocó con un muro, con una pared o con un árbol, puedes cambiarlas y te dan su destornillador o herramienta para poder desarmar las hélices. Estos son los accesorios además del manual, y además esto aquí como otro manual digital si así también lo quieres y lo deseas, que te da más o menos las instrucciones y todo eso, y su respectivo manual. Entonces hasta este punto lo veo sumamente excelente
2 baterías, 2 juegos de reemplazo de hélices, se llega a pasarle algo con su herramienta para cambiarle. Y vamos a decir que esto que está aquí son los protectores de las hélices, de las extremidades del dron, que vamos a estar mirando ahora. Entonces vamos a mover todo eso para un lado. Ahora estamos haciendo la revisión. Entonces también trae 3 baterías para este control, ya las tiene adentro. Entonces no vamos a abrirlo otra vez. Vamos a ir a lo que interesa. Esto es un protector para los botones. Entonces, este control, como ustedes se fijan, hay muchos drones que tienen su pantalla. Este no. Este tiene esta opción aquí, que tú la sacas. La puedes poner así o la puedes poner así para tú poner tu celular. Porque el dron tiene su aplicación para conectarlo. Entonces tú puedes poner aquí tu celular, ya que tiene su aplicación este dron, y te permite vincularlo el dron con tu aplicación al momento que está encendido. Entonces aquí tenemos ya el dron, ¿verdad? El control. Ya estamos mirando todo lo que trae. Ahora vamos a lo importante, que es el dron. Entonces vamos a mover este bulto de aquí y vamos a poner el dron aquí. Como estamos viendo, este es el dron. Entonces, ¿qué tiene el dron? El dron trae una cámara, como están aquí. También trae un sensor. Esto que ustedes ven aquí a los lados son las luces. Tienen unas luces que parecen LED. Esto es un sensor. También tiene otro sensor en los lados, en los 2 lados. Eso es más o menos para que el dron tenga idea, por ejemplo, de locación o dónde está. Entonces aquí atrás tiene otra luz. Y aquí arriba tiene el botón de encendido. Y abajo tiene esto que ustedes ven aquí. No se lo quiten. Esa es la antena. Con eso es que se puede usar con nuestro control. Porque ya como lo vamos a usar con el celular, porque con el celular también se puede usar. ¿Cómo así? Cuando uno ya lo vincula con el celular, uno lo puede usar o con este control o directamente con el celular. Tiene esa facilidad de juego o de usarlo. O solamente quieres usar el celular para ver la imagen de la cámara. Entonces pones aquí, ya ves la imagen y lo controlas por este control. Yo preferiría hacerlo así. O sea, poner mi celular y usar el control como forma de maniobra. Es más fácil. Entonces vamos a abrir las hélices. ¿Qué les parece? ¿Cómo se abren las hélices? Primero se abren estas, las que tienen las bases o las patas más largas. Entonces la abrimos estas o las de adelante, o sea, las hélices que se corresponden adelante. Sacamos esas primero. Ustedes se fijan, tienen 2 hélices. Sacamos la de atrás. Entonces, como les decía, tiene un sensor adelante. No sé si logran apreciar o verlo. Y tiene el sensor aquí al lado y otro sensor al lado. Aquí tenemos la luz y aquí tenemos el puerto de la conexión de la batería. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí tenemos la batería, que están cargadas, y la conectamos hasta que entre bien. Entonces, sugerencias: cuando vayas a probar el dron, te recomiendo que lo pruebes en espacios abiertos, porque este dron está hecho para que sea como un regalo para un niño o para un adulto o para la persona que está comenzando a pilotear o manejar o conocer el mundo de los drones. Entonces es recomendable que tu primer vuelo sea en espacios abiertos. ¿Qué pasa? Este dron llegó defectuoso. Sí. Cuando yo encendí el dron, que estaba haciendo las pruebas de que todo llegó bien, las hélices y todo está excelente, que vi que encendía, automáticamente pasé a vincularlo a mi celular. Y cuando lo vinculé a mi celular me di cuenta que estaba presentando problemas. Y era que la imagen de la cámara llegó dañada. Llegó dañada y daba una resolución malísima. Pareciera como si tuviera un efecto, como los efectos de antes de los celulares, que uno le ponía modo abstracto. No sé si
si me entienden o si me doy a entender. Entonces, por ende, no podía usarlo con mi celular. Entonces yo me comuniqué con el fabricante. Me comuniqué vía Amazon. El fabricante le expliqué la situación, le mandé las evidencias de que la cámara tenía problemas. Y de verdad, uno a al servicio, uno a la experiencia, uno a todo el proceso, porque me ayudaron, me preguntaron qué sucedió, me preguntaron que si llegó así de primera instancia. Le dije que sí, porque no lo había probado. Entonces ellos me dijeron que me estarían mandando otro dron, porque al momento de efectuar la compra, ellos te ofrecen una garantía más o menos de 30 días y te pueden cambiar el dispositivo. Les digo, ahora mismo este es el dron más vendido y es el dron que se encuentra con un rango de precio más razonable. Y de verdad el servicio al cliente para mí fue excelente. Entonces eso cambiaría mi concepto, o vamos a decir, yo pudiera decir, no, el dron es malo. No, de verdad que no. Al contrario, eso me habla muy bien de ellos, que son personas que están preocupadas para dar un buen servicio, porque eso le puede pasar a cualquiera. Las grandes empresas también presentan estos mismos problemas. Entonces me atendieron súper rápido. Entonces en esta ocasión no vamos a poder ver el dron o las grabaciones o las tomas de dron vía aérea. Entonces se los voy a tener que deber para otro video. Pero sí quería hacerle la revisión, sí quería enseñarles qué es lo que trae el dron. Y quería esperar hasta que llegue el otro para ver qué tan bueno, o esperemos que no pase lo que me pasó en esta experiencia. Recomendarlo sí o no, eso tengo que esperar hasta que llegue el otro dron. Hasta ahora mi experiencia ha sido muy buena, la conseguí a buen precio, lo conseguí en oferta, o sea que lo conseguí mucho más barato a lo que el valor. Y también yo después de ahí, porque quería esperar a ver lo que me decían de las garantías, empecé a probar este dron, pero sin el celular, porque la imagen de la cámara se ve muy mala y llegó un punto que ya dejó de funcionar. Entonces él me explicó que es un problema ya técnico del dron, de este dron. Entonces ellos me mandaron otro. Entonces comencé a probarlo, y como es la primera vez a probar un dron, obvio que tuve ciertos percances o accidentes, y lo van a ver en las hélices. O sea, después que ya yo hice mi proceso de hablar con el fabricante para ver qué acontecía, fue que yo entonces decidí ya hacer la prueba final, porque no quería que el dron se maltratara, por si acaso tenía que mandarlo otra vez y me dijeran que no, que fue por culpa mía. Pero les digo algo, este dron, uno es plástico, es un plástico sencillo, pero es muy resistente. Yo me he sorprendido lo resistente que es y lo bueno que es. Me he quedado con la boca abierta. Entonces, las recomendaciones, si comprarlo o no, hasta ahora no te lo puedo dar. Vamos a esperar a que llegue el otro dron, a que llegue el otro. Aquí lo voy a encender. Aquí se enciende, se deja un minuto y él comienza a encender esa luz. Entonces vamos a esperar a que me den el dron, el otro, y probamos y hacemos las tomas aéreas y todo, y ahí vemos ya de manera completa mis referencias o mi experiencia. Aquí le estoy compartiendo mis experiencias. Entonces quería para compartirles esa historia, pero no se vayan todavía, porque ustedes todavía no saben cómo funciona. Entonces ahí está encendido. Yo cuando compré este dron estaba buscando en YouTube, en muchos lados, para ver cómo era el funcionamiento, porque el manual es un poquito confuso en muchas cosas. Entonces aquí te voy a dar mi experiencia y te voy a enseñar el modo de manejo y cómo hacer todas las cosas. Entonces, primeramente tienes que encender el dron. Ya está encendido, te va a encender todas esas luces. Entonces, a este botón tienes que darle para arriba y para abajo. Pero
Eso es después que lo enciendas. Copiaste para arriba y para abajo, pero no se debe dar de una vez. Hay que esperar un momento. Aquí tenemos unas luces, entonces lo encendemos. Entonces las luces que tengo aquí verde empiezan a acoplarse con las luces del dron. Entonces empiezan como a palpadear casi que igual. Entonces le damos unos segundos, dice como unos de 2 a 10 o 20 segundos. Bueno, corrijo, unos 20 segundos. Entonces luego, como les dije, le doy hacia arriba, toco un pitico y hacia abajo y para la luz. Eso me dice que ya está vinculado. ¿Quién está vinculado? El control y el dron. Mi recomendación: para volar el dron, si tú no eres muy experto, es favorable tener el celular, porque así te permite ver por la cámara qué es lo que está viendo el dron. Observaciones. También, que esa fue mi inquietud. ¿Cómo uno sabe que el dron se está descargando? Por ejemplo, ya que yo no tenía en la aplicación, no la podía usar porque no se vincula, presentaba problemas y la cámara estaba dando problemas. Cuando el dron empieza a descargarse, estas luces empiezan a parpadear como forma de avisarte que se está descargando. Ya con la aplicación, cuando yo tenga el otro dron, ya vamos a ver si con el dron podemos ver si podemos ver con la aplicación esa opción. Pero ya de antemano, sin celular, solamente el control y el dron, tú te das cuenta porque empiezas a notar que esto empieza a parpadear. Supuestamente tiene un alcance de unos 160 metros de distancia. Quiere decir, del dron al control tiene como unos 160 metros. Entonces, bueno, ahí tú puedes hacer la conversión a las medidas que tú más conozcas o más fácil entiendas. Entonces ya sabemos cómo vincular. El botón de encendido está aquí. ¿Qué pasa? Aquí atrás tiene, aquí, no sé si alcanza a ver, este botón de aquí. Este es el que ayuda para que el dron se eleve, o sea, vuele. Tú le das una vez, sube, y si quiere que baje, le das otra vez, baja. Este botón que está aquí es un botón para hacer piruetas, por decirlo así. Este dron tiene un giro así de 360, o sea, así, de manera de arriba hacia abajo, y mueve y se mueve muy bonito, así, ¡guap! No sé si todo eso ya lo vamos a hacer más adelante. Solamente estoy tratando de dar la explicación del uso porque intenté buscarlo y solamente hay explicaciones en inglés y no explican todo en detalle. Aquí tenemos, estos son las velocidades. Vuelvo y repito, existen 3 modos de velocidades: 30%, 60 y 100. Siempre que lo enciendas va a comenzar en 30. Y luego aquí tenemos para poner la cámara y para poner la cámara de grabación o la cámara normal para tirar fotos. Eso es si ya tú quieres comenzar a grabar. Entonces, aquí todavía a este punto no he visto nada del uso. Más adelante veremos para qué se usa en total funcionalidad. Si se fijan, tenemos 2 palanquitas. Esto lo voy a cerrar, no la necesito abierta. Tenemos 2 palanquitas, esta y esta. Por ejemplo, si una de las recomendaciones que dice el fabricante, que antes de darle el modo vuelo, que te lo enseñé aquí en este botón, uno le puede dar a arrancar las hélices. ¿Cómo? Le da para arriba. Y si quiere que se paren, le da para abajo. Eso es bueno hacerlo porque es como cuando ustedes, no sé si han visto los aviones o los helicópteros, que cuando antes de despegar ellos primero encienden las hélices. ¡Guau! O sea, como que arrancan el motor y luego despegan. Entonces esa es la recomendación del fabricante. Entonces automáticamente usted le da ahí, usted puede darle este botón y se va a comenzar a elevar. Ahora mismo no lo hago porque en el espacio donde me encuentro no es el adecuado. Pero ya lo vamos a estar viendo en otro video con el otro dron, con todas las especificaciones, el vuelo. Entonces, por ejemplo, ya vuelvo y repito, ahí le está y lo apago. ¿Qué pasa? Con este botón me permite mover el dron para donde yo quiero tener la mirada. ¿Cómo así? Si yo estoy usando este botón, este tiene arriba y abajo, ¿verdad? Si yo le doy, por ejemplo, si estoy volando,
ya voy a estar volando, imagínense, y yo vuelvo a darle aquí este botón para arriba, el dron lo que hace se eleva. Si le doy para abajo, baja un poquito. O sea, él no va a parar las hélices, porque para bajar o apagarse o aterrizar, tengo que volverle a dar a este botón. Entonces, cuando esté volando el dron y yo le doy a este para arriba, gana altura. Si le doy para abajo, pierde altura. Si le doy para los lados, se queda donde está y se mueve la mirada. Si a la derecha, si le doy para allá a la derecha, y si le doy para acá a la izquierda. Espero que hayan entendido esa parte. Si no, le voy a hacer una pequeña toma. Entonces, con esta palanca yo indico que si voy para adelante o voy para atrás, o me muevo de lado o me muevo a la izquierda. Por ejemplo, lo voy a agarrar para hacer una idea. Esta es la mirada del dron hacia allá. Si le doy para allá, él se va a mover hacia allá. Si le doy hacia atrás, él se va a mover hacia atrás. Si le doy a la derecha, él viene hacia acá. Si le doy a la izquierda, va a ir hacia allá. Entonces, si yo uso esta palanca, por ejemplo, y está volando, le doy para arriba. Entonces, si uso esta palanca, por ejemplo, no le voy a dar, porque si le doy arranco las hélices. Comienzan a volar las hélices. Si le doy hacia arriba, gana altura. Si le doy hacia abajo, pierde altura. Si lo muevo a la izquierda, él va a mirar. Si lo muevo otra vez, vuelve y mira. Si lo muevo otra vez, vuelve y mira. Y si sigo dándole, él puede hacer un giro de 360. No sé si logran ver ahí la luz del sensor. Igual viceversa. Si lo hago del otro lado, entonces esas son las funciones del dron. Entonces uno se va a ir acostumbrando de acuerdo al uso. Entonces vamos a hacer unas pruebas con este dron. Y con el próximo dron que me mandó el fabricante, entonces vamos a hacer las últimas pruebas, pero ya con el celular. Entonces vamos a hacer las pruebas y hacer las tomas aéreas con el dron. Como pueden ver, estoy probando el dron. Aquí tenemos la marca Yoneer y este es el control. Lo estoy probando sin el celular. Uno lo puede vincular vía Wi-Fi con el dispositivo. Puedo vincularla últimamente y ya ni se vincula, ya ni imagen da. O sea que el dron ha dado muchos problemas. Pero fuera de eso, el dron funciona muy bien. O sea que puede ser, aunque sea un juguete